Día 7 de junio del 2025. La lectura que nos corresponde el día de hoy, sábado, es la de Juan, capítulo 21, del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no había de morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que. Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí un pasaje bíblico en el que pues Juan nos está explicando un detallito con respecto a él, definitivamente, ¿no? Es su evangelio y nos está explicando algo muy importante y que de alguna manera a veces lo vemos muy insignificante, ¿no? Una situación que la leemos y dice: bueno, pues ahí está Juan diciendo que va a estar con Jesucristo y está con Jesucristo, y como dice ahí la lectura, unos pensaban que no iba a morir Juan. Recordemos que Juan, su hermano Tiago, le decimos Santiago, y le decimos Santiago el mayor, eran hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. La señora Salomé es otra, no es la bailarina, la sobrina de Herodes Antipas, esa es otra señora. Eran hijos, los dos arregladores de redes, eran hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Y Juan y su hermano eran muy jóvenes. Santiago posiblemente tendría, se especula, no es una exactitud, se especula que tendría como unos 18 o 20 años. Y Juan tendría como 12, 13 años. O sea, era un verdadero jovencito. Un joven así como de secundaria, ¿no? Para que me entiendan ustedes. Y bueno, pues si tenía 12 años y Cristo muere en 3 años después, pues tendría 15 años cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Y Juan tendría 15 años, o sea, un muchacho. Si tenía 13 años, 3 años después serían 16 años. Estaba muy joven. En cambio, todos los discípulos pues ya eran mayores de 30, 40, 50, 60 años. O sea, el más chavo eran ellos, los más jóvenes. Y bueno, esto lo interpreto y se los comunico por lo que dice aquí, para que lo tengan ustedes en consideración. Lo vamos a analizar. Miren algunos puntitos que se nos están presentando aquí. Dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a Pedro, ya le dice Pedro, aquí ya no lo dice, es Simón Pedro. Acuérdense que Pedro pues es un apodo, hoy lo manejamos como si fuera un nombre muy importante, ¿sí? Significa piedra. Bueno, le dice aquí: en aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. ¿Sí? Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Así dice Juan siempre, ¿no? Que era el que más amaba. Pues sí, le ponía mucha atención a Juan por ser un joven. Aparte, sabemos que Juan pues, fue el último de los discípulos que murió en la isla de Patmos, fue desterrado. No lo mataron, era uno de los discípulos que no mataron. No todos los mataron, ¿no? Sí, en ese caso, pues Juan fue uno de los que no mataron. Y fue desterrado a la isla de Patmos y ahí murió. Más de 100 años tenía. Entonces imagínense, si tenía, vamos a poner una cifra más o menos, ¿no? Para que lo tengan ustedes, ¿no? Si tenía 15 años cuando muere nuestro Señor Jesucristo y todavía vive hasta cumplir 100 años, 85 años estuvo predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo Juan. Hijo, 85 años, hermanos, no inventen. Por eso se menciona que muchos eran seguidores de Juan, y se dice que la comunidad juánica, ¿verdad? Porque pues decían: oye, Juan, él conoció a Jesús. Oye, no inventes. Gente joven de 20, 30, 40 años, pues querían conocer a Juan. Sí, él vivió en la época de Jesucristo, él conoció a Jesús.
Órale, ¿no? Pues iban y platicaban con él, lo conocían. ¿Tú conocías a Jesús? Sí. Y él me quería mucho. Ah, pues sí, lo quería mucho porque era un joven. Y acuérdense que pues son vasos vacíos los niños y los jóvenes. Los llenamos de conocimiento y sabiduría. Si los llenamos de perdición y de maldad, pues el día de mañana van a ser unos malosos. Entonces, bueno, pues aquí él muy claramente siempre se denomina que es el discípulo más amado, precisamente por eso, porque pues, era el más joven. Y dice aquí Pedro que lo voltea a ver cuando Jesús dice, ven, sígueme, Pedro. Y ahí iba Juan atrás, ¿no? Porque pues que todo quería ver, todo quería saber. Así son los jóvenes, ¿no? Y dice aquí en la lectura, volviendo la cara, vio que detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, ese mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién te va a traicionar? En secreto. Claro, Pedro le hizo señas, oye, tú pregúntale así, ¿no? En la última cena, ¿no? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Porque está muy chamaco, está muy... O sea, nosotros ya estamos viejos, ¿se dan cuenta? También Pedro dice, ¿qué va a pasar con este muchacho? El día de mañana, ¿no? Ya nosotros ya estamos viejos. Sí, no, pues ya 60, 50, 70 años. ¿No? Sí, no, porque dicen que Pedro ya era una persona como de 60 y tantos años cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya estaba grande, ¿no? Y como les digo, todos los discípulos, los apóstoles, pues ya estaban grandes, de 40 años en adelante. Son especulaciones, hermanos, o sea, no hay una exactitud, pero por lo que entendemos y leemos y estudiamos nos damos cuenta de que, pues Juan era el más chamaco, así definitivamente. Todos ya estaban grandecitos, ¿no? Y la mayoría estaban casados y tenían hijos. O sea, no, acuérdense que pues era muy normal. Yo no sé por qué hoy exigen que los sacerdotes, los presbíteros no se casen y no tengan hijos, ¿no? Acuérdense que al principio no era así, ¿eh? Eso ya fue en el año 1000 y feria, ¿no? De nuestra era, cuando se les prohibió a los sacerdotes que no se casaran y no tuvieran hijos. Pero esa es otra historia, después la platicamos. Después nos menciona aquí que el Señor, dice, Pedro le dijo, Jesús, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelvo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pues, ¿por qué le dijo eso? Porque sí, cuando muere nuestro Señor Jesucristo regresa, ¿sí? Y se les aparece 40 días y 40 noches. Entonces por eso le dice, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, porque se fue y regresó. ¿A ti qué? Tú sígueme, tú tranquilo, relaja. Por eso cuando estaba en la cruz, ¿se acuerdan de eso? Crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se apareció ahí María, nuestra Madre Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En compañía de quién? De Juan. Y dicen que también era María la de Magdala, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Estaba chamaco. Es mi discípulo, todo aquel que sea discípulo mío es tu hijo. Y le dice a Juan, John, Juan, hijo, muchacho. Le dice, ahí tienes a tu madre. Pues lógico, ¿verdad? Que él podía haber contestado, Juan, pues yo tengo una mamá, se llama Salomé. Sí, pero es tu mamá terrenal. Todo aquel que es discípulo, tu madre va a ser ella. María. Sí, porque tú y yo somos hermanos. Jesús y Juan, ya todos eran hermanos. Entonces su madre era madre de todos nosotros, todos los que somos discípulos de Cristo, todos los que queremos seguir a Cristo, ¿eh? Por eso le decimos madre a nuestra Santísima Madre. Aclaro, ella no hace milagros. Digo, por si me empiezan ustedes ya a achacar eso. Pero es nuestra madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí está la clave. Si la quieres entender y aprender, considerar y aceptar, está bien. Si no, no hay problema, ¿eh? Acuérdate que tú tienes la última palabra. Yo no solamente te estoy explicando las cosas como son. ¿Por qué acompañó Juan a María y lo vieron que era un muchacho? Cuando seguían a Jesucristo, pues la mayoría de la gente veía adultos, ¿no? Sí, pura gente de edad, no chamaquitos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues vieron a María que estaba acompañada de un muchacho, pues dijeron, bueno, pues es un muchacho, la está acompañando, pues la dejamos pasar. Y la dejaron pasar ahí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta entonces de que pues estaba muy joven Juan, un muchacho, un chamaco, ¿sí? Y como vuelvo a reiterarles, si duró 100 años de edad, 85 años estuvo predicando la palabra. No inventen. Sí, nosotros a lo mejor empezamos a los 20 años y nos morimos a los 80, ¿no? Son 60 años, no, pues no. Y no predicamos todos los días como Juan, ¿no? Ni nuestros presbíteros y sacerdotes, ¿no? Bueno, ese es otro asunto, ¿sí? Muy claro, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, que, pues sí, permaneció vivo. Tú sígueme, le dijo. Sigue, seguir a Cristo. ¿Por qué a Pedro? Porque recuerden que Pedro era el que se iba a quedar como dirigente, como guía de los demás apóstoles. ¿Sí? Por eso ahora, pues nosotros aceptamos, o de alguna manera la iglesia institucional, dice que tenemos un representante de la iglesia, le decimos el Papa, ¿no? Pedro Apóstol, piedra angular, porque no es un nombre, no es papá, es el Papa. Son palabras, son letras, P-A-P-A, ¿sí? Papa, señor Pedro Apóstol, piedra angular de la iglesia institucional, ¿no? Representante, sí, de la iglesia, representante de Cristo, representante de Pedro, ¿sí? Nosotros decimos que Pedro pues, fue el primer papa, ¿no? Pedro Apóstol Piedra Angular. Pues el Pedro Apóstol Piedra Angular es el primer papa, ¿no? Aunque muchos dicen, que a él no se le decía papa. Pues no, nunca le dijeron papa ahí en la Sagrada Escritura. Pues nosotros en una forma institucional sabemos que es Pedro Apóstol Piedra Angular. Pues, porque es la piedra angular de la iglesia. Aunque unos dicen, pero no que Jesús es la piedra angular. Sí, Jesús es la piedra angular de la iglesia, es la cabeza, ¿sí? Y dejó a Pedro como piedra angular de la iglesia, de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, los seres humanos, la iglesia verdadera. Le decimos iglesia a los monumentos, a las construcciones, a eso le decimos iglesia, ¿eh? Pero la iglesia somos nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dios está en todas partes, pero habita en nosotros. Hoy en día acuérdate que vivimos la era del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya entendimos por qué le dijo, si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva a ti, que tú sígueme. Por eso se comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. O sea, no entendían, ¿no? No entendían. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Pues sí, tenía que regresar a nuestro Señor y estaba vivo Juan. Y vean que el primer discípulo que matan es a Santiago, su hermano. Le cortan la cabeza. Sí, el gobernador Herodes Antipas, ¿no? Le cortan la cabeza. Igual que Juan el Bautista, ¿no? Muy dado a cortar la cabeza, ¿no? Es el primer apóstol que muere. Ustedes me dirán, bueno, el primer apóstol que muere es Judas Iscariote. Pues sí, pero el que asesina primero pues es a Santiago, el hermano de Juan. Y Juan es el último que muere de todos los apóstoles. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando Jesucristo les dijo, vengan, se llevó a Pedro, a Santiago el mayor y a Juan. A ellos tres se los llevó porque Pedro iba a ser el guía de los demás. Y Juan era el último de los discípulos que iba a morir. Y Santiago era el primero que iban a asesinar. ¿Se dan cuenta por qué se llevó a esos tres? Y les dijo, esto no lo digan hasta después. Y ninguno de los tres lo predicó. En el Evangelio de Juan no viene la transfiguración. En el Evangelio, no hay Evangelio, aunque pues por ahí dicen, ¿no? En las cartas de Pedro tampoco viene la transfiguración. ¿Sí? Y en la carta de Santiago, que no sabemos si fue él el que la escribió o el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José, que lo tenemos ahí en la Biblia, Santiago no sabemos si él fue el que escribió eso, pero tampoco se menciona la transfiguración. La mencionan otros evangelistas, ¿no? Sí. Bueno, ahí te lo dejo para que lo busques y lo inspecciones. A lo que voy es de que por alguna razón llamó a Pedro en la transfiguración, a Santiago y a Juan. Ya te dije por qué. Y vemos que pues, los dos andaban juntos, pues eran hermanos. Santiago cuidaba mucho a Juan. ¿Se acuerdan que un día los mandó a predicar? Y cuando regresaron le dijeron, maestro, hemos encontrado unos haciendo milagros y sacando el demonio en tu nombre. Y se los hemos prohibido porque nunca han estado con nosotros. Ni te conocen. Y Jesús les dijo, el que está conmigo no está en contra de mí. Déjenlos. Entonces no podemos criticar a otra persona, a otra comunidad,
a otras iglesias que prediquen la palabra de Dios. Si vemos que esas iglesias están haciendo negocio y están haciendo pecado y están haciendo todo a su forma mundana y terrenal, bueno, pues sí están mal, pero no les podemos prohibir que prediquen. Entonces, pues no odiemos ni seamos críticos de que los testigos de Jehová, que los mormones, que los evangélicos, que los cristianos, que los bautistas, que los adventistas. No, hermanos, no. Todos estamos con Cristo. A lo mejor los de abajo, porque los líderes a lo mejor buscan otros objetivos, eso es diferente. Bueno, y termina la lectura diciendo, ese es el discípulo que atestigua estas cosas, así lo dice Juan. Yo estoy atestiguando estas cosas y las he puesto por escrito. Fíjense cómo dice Juan, las he puesto y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Juan dice, hizo muchas cosas. Creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Sí, porque son muchas cosas. Tenemos algunas, Sí, imagínense. Si hubiera habido grabadoras, no hubiéramos grabado todo, videocámaras. Hoy en día los celulares, ¿no? Imagínate, oye, mira lo que hizo Jesucristo, te lo voy a pasar en un video, te paso el WhatsApp, ahí en el Face, te paso en el Instagram, en el podcast, ¿no? Te lo paso, mira todo lo que hizo Jesucristo ahorita. Hoy, como decía un expresidente, ¿no? Hoy, sí. Hoy, mira, y mañana, a ver qué hace Jesús. Yo lo voy a seguir, ¿no? Es mi día de descanso. Sí, ¿no? Imagínense si hubiéramos tenido la tecnología que tenemos hoy, ¿sí? Y hubiéramos podido grabar todo, miles de videos todos los días. Y todo el día no nada más aventaba un suceso a nuestro Señor Jesucristo. No sé, pero pues póngale que se aventaba 10, 15 o 20 sucesos a nuestro Señor Jesucristo. Diarios durante 3 años, no, es un montón. Bueno, hermanos, espero que esta explicación te sirva. Mañana domingo ya tenemos la grabación, sí, de Pentecostés de la Venida del Espíritu Santo. Espero que la disfrutes, espero que celebres, espero que seas con mucho ánimo para festejar la venida del Espíritu Santo, porque es la época del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que nos mandó su Espíritu y vive con nosotros y está con nosotros y dentro de nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo hoy en día, hermanos. Que Dios te bendiga.